Bien. Esta segunda parte, como les había dicho en la clase pasada, está referido al desarrollo del modelo de demanda agregada, oferta agregada, que crearon Samuelson y otro compañero Ruta Hicks. Pero antes de desarrollar el modelo, algunos comentarios. Lo primero que vamos a desarrollar en la clase de hoy y probablemente la semana que viene, que forma parte específicamente de este modelo de demanda agregada, oferta agregada, es el modelo keynesiano o modelo del gasto. Para ello vamos a hacer alguna mención a las críticas que Keynes durante la década del 20 y del 30 del siglo pasado desarrolló contra el pensamiento neoclásico y en especial haciendo hincapié en la formulación de SEI, cada oferta crea su propia demanda. Bien, la crítica de Keynes, observando la realidad de la crisis de 1929 y su expansión a nivel mundial, y la imposibilidad que el mercado por el libre juego de las fuerzas de la oferta y la demanda pudiese resolver las consecuencias de la crisis, de la depresión económica, de la caída del nivel de actividad, de la caída del empleo y el hambre que eso trajo aparejado, en la observación del hecho de que el mercado no podía resolver esa situación, fortaleció en Keynes su crítica a la ilusión neoclásica acerca de que justamente dejando que la oferta y la demanda se ajustara por precios, se podía superar la crisis y volver al ciclo ascendente del capitalismo. Ahora, esta crítica que Keynes realiza, no estuvo simplemente en la mente de él y de sus continuadores, sino que fue producto también esencialmente de la acción de algunos gobiernos, como por ejemplo el gobierno de aquel entonces de Estados Unidos, que frente a esta situación que les acabo de describir, llevó adelante una política de intervención del Estado, de gasto público esencialmente, que buscaba a través de justamente la demanda de empleo, superar la situación de hambre y de desesperación de grandes masas de la población para reiniciar un nuevo ciclo económico. En el caso de Roosevelt, su planteo fue el famoso New Deal, nuevo objetivo, nuevo contrato con la población. Esa acción no tuvo un resultado inmediato, tuvo incluso algunos fracasos, pero finalmente a fines de la década del 30 y más concretamente con el desarrollo de la industria de defensa, la mal llamada industria de defensa, la industria armamentista, finalmente logró superar y acercarse a situaciones de empleo mejores. Pero el planteo es el siguiente: la ley de Say no se cumple, por lo menos en el corto plazo. Es decir, siempre hay algún grado de desempleo de los factores productivos, de todos los factores productivos. Es decir, que los mercados no funcionan o no tienden al equilibrio, sino que están en permanente desequilibrio. Y cuando llegan al equilibrio es de manera fortuita, casual, pero lo normal es el desequilibrio. Y eso Keynes lo llamó insuficiencia de la demanda efectiva. Ese término, demanda efectiva, había sido acuñado por lo menos por Adam Smith. Keynes lo reflota. Significa la capacidad de la economía en su conjunto, del sector privado, es decir, de las familias y de las empresas, de demandar todos los bienes y servicios que produce la industria, los sectores productivos. La insuficiencia de la demanda efectiva es justamente esa imposibilidad. Esa imposibilidad se puede superar en el largo plazo. Bueno, no nos importa, porque en el largo plazo sería en la perspectiva del horizonte en el cual
se daría esa Profe. situación de equilibrio, es el horizonte donde estamos todos muertos, decía Keynes. Por lo tanto, era impensable pensar en esa perspectiva. Consecuentemente, Profe, sí, adelante. se escucha otro micrófono. Por No favor, sé quién será. claro, por favor, si pueden cerrar los micrófonos. Bien. Entonces, esa insuficiencia de la demanda efectiva es el problema central, que cuando se verifica requiere de la intervención del Estado, es decir, del gasto público. En otras palabras, en situaciones de caída en nivel de actividad, desempleo, etc., es el Estado el que viene a resolver como un bombero lo que la economía privada no puede. Entonces, esta primera parte del modelo, el modelo del gasto, modelo keynesiano, nos muestra a través de las relaciones de variables agregadas cómo se comporta la economía y cuál es el papel que las distintas variables agregadas tienen. Ahí sí es donde podemos, digamos, incorporar la idea, el concepto de demanda agregada. El concepto de demanda agregada justamente se refiere o es la expresión en el modelo del concepto de demanda efectiva que habíamos visto. ¿Qué entendemos por demanda agregada? La demanda agregada es la que expresa el conjunto de la economía sobre los bienes y servicios que la misma produce. Si estamos hablando de una economía cerrada, y por el contrario, sobre el conjunto de los bienes que produce la economía y que provienen de la economía externa, si estamos hablando de una economía abierta. Al principio vamos a trabajar con una economía cerrada y lentamente vamos a incorporar primero al Estado y después al sector externo. En el transcurso de este análisis va a aparecer un término muy caro del pensamiento de Keynes y de sus continuadores, que es el concepto o el término multiplicador. Multiplicador de la renta, multiplicador del empleo, va a aparecer continuamente. Si bien yo se los mostré la clase pasada, lo voy a volver a hacer. Vamos a hacer una representación gráfica de las distintas variables macroeconómicas que integran la demanda agregada. Es decir, la demanda agregada incluye una serie de comportamientos de masas. Estos son el consumo privado, es decir, el consumo de las familias, sus integrantes, que viene a ser ¿qué? La demanda de bienes y servicios por parte de las familias. La inversión privada, que no es otra cosa que la demanda por parte de las empresas de bienes de capital, de bienes de inversión. Vamos a trabajar con esas dos variables y con la contracara del consumo, el ahorro. ¿Por qué la contracara? Porque para Keynes, a diferencia de los neoclásicos, el ahorro no es la condición para la inversión. Si bien desde el punto de vista contable, es decir, si se hace un corte en el desarrollo de cualquier economía del mundo, el ahorro desde el punto de vista agregado coincide con la inversión porque los recursos financieros que se ahorran en el sistema financiero finalmente son canalizados por los bancos entre sus créditos al sector privado para que se capitalice con máquinas, etcétera, y tecnología. Esa coincidencia no es causalidad. Esto es, en la visión keynesiana, el ahorro no es la causa de la inversión. El ahorro es un residuo que queda de la actividad económica. Es decir, cuando los actores económicos reciben su renta, el ahorro no es su principal destino. En el caso de las familias,
el principal destino es el consumo. En el caso de las empresas, su principal destino es la inversión. Entonces vamos a ver que la contracara del consumo, y lo vamos a expresar gráficamente, es el ahorro. Obviamente, habíamos visto para las primeras clases que, o a mitad del curso para el primer parcial, que la renta se destina al consumo o al ahorro, antes de que pongamos en acción al Estado. Entonces, si se aumenta, en pocas palabras, la parte de la renta que se destina al consumo, es en detrimento del ahorro, y viceversa. Así que vamos a trabajar con esa relación. El aumento de una de las funciones significa la disminución de la otra. Yo les decía, y les repito ahora, que obviamente esto depende de la composición de la distribución del ingreso en la sociedad. Cuanto mejor distribución del ingreso haya, es decir, cuando el coeficiente de Gini, por decirlo de alguna manera, más se acerca a cero, entonces la presencia del ahorro es más significativo. Cuando más se acerca a uno, es decir, cuando haya una fracción de la población importante, más pobre, la significación del ahorro solo tendrá importancia para los sectores más altos en la pirámide de ingresos. Pero eso depende de cada sociedad. Entonces, les voy a volver a mostrar, como si no lo hubiésemos visto antes, la representación gráfica del consumo, del ahorro, de la inversión, y vamos a trabajar en conjunto con estas tres funciones para ver las relaciones que se establecen. A ver si se ve, acá arriba en esta representación, trazo una línea equidistante de 45 grados entre la demanda agregada y la renta o el producto. En estos puntos hipotéticos de la economía es donde, si yo solamente de la demanda agregada quiero representar el consumo, en esos puntos toda la renta se va al consumo. La función de consumo que les estoy dibujando aquí, como ustedes ven, tiene una determinada pendiente. Esa pendiente está dada por la propensión marginal a consumir y la relación y la acción de la tasa impositiva. ¿De dónde surge esto? De la apreciación, de la construcción matemática que hizo Keynes acerca de cómo se comporta el consumo. Lo voy a volver a poner acá en el gráfico. La función de consumo. ¿Cómo se define? Como consumo autónomo, C sub 0, más el consumo inducido, que es la propensión marginal a consumir por 1 menos la tasa impositiva por la renta. Y aquí. Consumo autónomo. Esa es una variable de fuera del modelo, exógena. Consumo inducido. ¿Inducido por qué? Por la renta. Donde estos valores, la propensión marginal a consumir y el paréntesis, constituyen conjuntamente la pendiente de la función de consumo. Es decir, que si estos valores aumentan, la función de consumo será más vertical. Si disminuyen, se hará más horizontal. Ustedes ven que cuando la función de consumo toca a la de 45 grados, yo marco un punto ahí, una serie de rayitas para abajo. Ahí lo que estoy diciendo es que la renta se va todo para el consumo. Es decir, hay un equilibrio en el sentido de que todo se va al consumo, que sería la situación ideal desde el punto de vista keynesiano. En el sentido que cuando la población recibe su ingreso,
lo descarga absolutamente en la demanda efectiva. ¿Cuáles son las limitaciones en ese sentido? Bueno, una es la propensión marginal a consumir. ¿Qué es la propensión marginal a consumir? La variación del consumo, cuando se produce un cambio en la renta. Y por definición, de acuerdo a esa supuesta ley psicológica fundamental, que así lo describió Keynes, esta propensión marginal, es decir, esa tendencia a consumir por cada dólar adicional recibido, cuánto se destina al consumo, se mueve entre 0 y 1. No puede ser 0, porque siempre que cambia la renta, algo de consumo se va a producir adicional, por lo tanto nunca va a dar 0, y además por ese comportamiento psicológico nunca se va a dar que la propensión sea igual a 1, es decir, que todo vaya al consumo, porque una parte siempre va a la otra, por ejemplo, por parte de la fracción más alta de la sociedad, o bien porque los consumidores son lentos en sus decisiones de consumo, lo cual es lo mismo, porque en definitiva el ahorro es consumo diferido. Son dos formas distintas de decir lo mismo. Si por algún motivo extraordinario, yo les puedo mencionar el IFE, una acción de desahorro de la población, por algún motivo se produce un aumento del consumo, lo mostramos en el gráfico desplazando la función en forma paralela hacia arriba. Y entonces vamos a tener C'. Ustedes en este gráfico, el gráfico lo único que intenta es mostrar lo que uno quiere demostrar. El gráfico no demuestra nada. Es para poder visualizar una realidad. Nunca los gráficos demuestran la teoría, sino que la muestran. ¿Qué me está mostrando? ¿Por qué se dibujan así las funciones? Porque yo quiero mostrar, Keynes quiere mostrar el efecto multiplicador, ya con el consumo. Vean ustedes, las distancias entre las dos funciones de consumo, entre C y C', la pueden calcular en cualquier lugar entre las dos funciones, dan una cierta distancia vertical. Yo la voy a dibujar acá. Esta distancia vertical la voy a poner en rojo, la vamos a comparar con el cambio en la renta. ¿Lo ven? El consumo aumenta y la renta, es decir, el producto, es decir, el empleo, crece más. Ese es el efecto multiplicador. Obviamente, si hay una caída de la renta, se va a producir el efecto inverso. Yo les dibujé abajo la función de ahorro. Vean ustedes, la función de ahorro comienza en el semieje negativo, vertical, de la ordenada. Esta distancia entre la parte negativa y 0 es el ahorro autónomo. Es decir, es la parte del ahorro que cuando se utiliza genera el consumo autónomo. La pendiente de la función de ahorro es exactamente igual a la pendiente de la función de consumo. Es decir, la estructura de las dos funciones son iguales. Yo ahora voy a escribir la ecuación de la función de ahorro para que vean que son iguales. Y torpeza, vean ustedes.
El ahorro autónomo lo pongo con signo negativo, porque está en la parte negativa, para indicarme cuál es la función que tiene. Alimentar el consumo autónomo. La S minúscula es la propensión marginal a ahorrar. 1 menos T y la renta. Es decir, las dos funciones se comportan igual, pero hay ET aquí, que por definición, como sabíamos que la renta se destina al consumo o al ahorro, desde el punto de vista matemático, esto significa que si en un momento determinado de la renta el 60% iba al consumo, obvio, el resto va al ahorro, y crece lo destinado al consumo, decrece lo destinado al ahorro. Juegan, digamos, uno contra el otro, porque los dos son el destino de la renta, de los factores productivos. Hace que cuando, no lo voy a dibujar acá para no enchastrar la representación, cuando dibujé el desplazamiento de la función de consumo, lo que busqué, lo que debería hacer, es desplazar de la función de ahorro, de tal manera que el nuevo punto de equilibrio de la economía, que está acá, aquí también esté. Es decir, la función de ahorro la tengo que desplazar de tal manera de lograr que estén a la misma altura. Pero el ahorro es un residuo. Para avanzar en esa idea, ahora vamos a incorporar a la inversión en la función de demanda. La inversión se la llama una variable autónoma. ¿Autónoma respecto de qué? Respecto a la renta. Es decir, no es que si aumenta la producción, aumenta la inversión. No hay relación. La inversión depende de otros motivos. La inversión, que es la decisión de los empresarios de demandar bienes y servicios, depende en gran medida de las expectativas de los empresarios. Y esas expectativas, ahora vamos a ver cómo lo desarrolla el concepto Keynes, pero en definitiva, esas expectativas tienen que ver con el hecho de que el mercado dé. Es decir, si los empresarios ven que la demanda no crece, es decir, que no van a tener la posibilidad de colocar sus productos en algún momento en el mercado, no tiene sentido que inviertan. Cuando la demanda efectiva, o sea, el consumo crece, en esta economía cerrada, donde todavía no interviene el Estado ni el sector externo, entonces sí, se justifica invertir. Este es un planteo novedoso en Keynes, que después se ha desarrollado y que motiva todo tipo de discusión acerca de qué peso tiene la tasa de interés que rige en el mercado para que se invierta o no se invierta, cómo se miden las expectativas, si las expectativas se miden como lo mediría un marxista, es decir, a través de la evolución de la tasa de ganancia, o se mide simplemente por la capacidad de la población de demandar los bienes, es decir, por cómo caen o no las existencias que las empresas tienen en su poder, las existencias de mercaderías, mercancías. A tal punto esta discusión ha generado una serie de elaboraciones. En el sentido planteado por Keynes, del cual no me quiero salir, el primero en formular un agregado, digamos, buscando profundizar y precisar, uno de ellos fue el mismo Samuelson, cuyo texto ustedes lo tienen en el aula virtual y que es el básico para toda esta parte.
si bien ya les agregué, creo que con éxito, el material de O'Keefe, simplemente O'Keefe es más sencillo, por si tienen alguna dificultad con Samuelson o se aburren de él, que Samuelson. ¿Qué es lo que agrega Samuelson? Una idea que solo se las voy a dejar planteada y no es motivo de pregunta del examen, que él denomina el acelerador. ¿Qué quiere decir con el acelerador? Lo que él está diciendo, o lo que él nos dice, es que la inversión privada es motivada por la demanda efectiva. Es decir, que si crece la demanda macroeconómicamente hablando, los capitalistas invierten. ¿Cómo expresaba Keynes esas expectativas? ¿Contra quién las hacía jugar? Bueno, las expectativas las expresó a través de un término poco usado, ya no utilizado en la literatura económica, que se denominó así, la eficacia marginal del capital. ¿En qué consiste? Ustedes en alguna asignatura que tenga que ver con administración financiera, van a ver dos indicadores para medir las inversiones o para ranquearlas, que son el valor actual neto de una inversión, el VAN, y la tasa interna de retorno, la TIR. El VAN y la TIR. Esas son probablemente las dos formas matemáticas o de matemáticas financieras que modernamente se utilizan para expresar esa eficacia marginal del capital. ¿En qué consiste el concepto? Bueno, consiste en hacer una proyección del negocio. Como estamos trabajando en el corto plazo, no existe otra cosa para los keynesianos que el corto plazo, porque el problema del desempleo, que es el problema central del capitalismo, requiere ser resuelto ahora, no dentro de 20 años, porque a lo mejor ya no existe más el capitalismo. Entonces, la expectativa se mide, póngale, en un país como la Argentina, en el término de, y estoy exagerando, un negocio nuevo, 3 años. ¿Y qué se mide de ese negocio? Mis ingresos, mis ventas, versus mis egresos. Todo lo que acarrea llevar adelante el negocio. En cada uno de esos 3 años habrá un resultado económico. Pero ese resultado económico lo tengo que transformar para que este análisis sea correcto en un resultado financiero. ¿En qué sentido? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que, supónganse que no hay no hay inflación, es decir, no hay cambios en los precios relativos, eso es la inflación. Es decir, un mes sube la carne y otro mes sube el trigo y la carne no. Eso es el cambio en los precios relativos. Eso es la inflación, cuando ese fenómeno es generalizado. Supóngase que ese fenómeno no existe porque si lo incluimos, nos distorsiona el análisis puro que debemos hacer desde el punto de vista financiero. Un peso hoy no es lo mismo que un peso dentro de un año o dentro de 3. Desde el punto de vista, no del poder adquisitivo, porque yo estoy suponiendo, ceteris paribus, que no hay inflación ni deflación, sino que la situación fuera de las variables que estoy analizando no cambia. Pero sí cambia en términos de costo de oportunidad. Es decir, lo que yo puedo hacer con ese peso hoy es una mejor oportunidad que lo que voy a hacer dentro de 2 años, 1 año, 3 años. Es decir, la capacidad que yo tenga de tomar decisiones es mejor tenerla ahora que en el futuro. Entonces,
los resultados de los próximos años, el año 1, el año 2 y el año 3, los tengo que descontar. Es decir, traerlos al momento actual. ¿Y cómo lo descuento? Por una tasa de interés compuesto. Es decir, el resultado de cada año lo divido por uno más una tasa de interés, elevada al año, a la cantidad de años que estoy respecto al año actual. A la 1, el primer año, al cuadrado, el segundo año, al cubo, el tercer año. La suma de esos valores, es decir, el resultado económico anual, dividido por ese descuento, la suma me va a dar un valor al momento actual. Ese valor puede ser 0, negativo o positivo. Si me da 0, es decir, si el valor actual neto de esa inversión me da 0, de eso estoy hablando, me conviene hacer el negocio, porque me está diciendo que yo recupero la inversión, no pierdo plata. ¿Cuál es esa tasa de interés que voy a utilizar? Es la tasa de interés hoy vigente para hacer algún otro tipo de negocio, pero de naturaleza financiera, no productiva. Es decir, plazo fijo, bonos, ir al mercado financiero. Esa tasa de interés es la que me sirve como tasa de descuento. Es el costo de oportunidad de la inversión. De tal manera que, nos dice Keynes, si el resultado ese, la eficacia marginal del capital, es mayor que la tasa de interés, yo llevo adelante el negocio. Si no, no. Por supuesto, si yo hago una proyección, y esto es lo que se hace cuando se evalúa una inversión, justamente es eso, es una especulación respecto al futuro. Por eso tiene sentido hablar en términos keynesianos del corto plazo. Ni que hablar en una economía inflacionaria, si después incorporamos inflación, o inestable como esta. Pero en cualquier economía del mundo. Keynes escribió sus textos en la década del 30, del 20 y del 30, cuando todavía la inflación no era un fenómeno permanente a nivel mundial. Más o menos desde la Segunda Guerra Mundial, es decir, desde el año 45 en adelante, para decir una fecha específica, la inflación ya es un fenómeno generalizado. Por supuesto, tiene valores exorbitantes en la Argentina, por determinados motivos, pero también está presente en economías centrales como Estados Unidos, Europa Occidental. Hoy día lo estamos viendo. Y están dispuestos a convivir con eso. A veces sí, a veces no. En este momento están dispuestos a convivir porque estamos en una catástrofe mundial por la pandemia. Entonces, en ese entonces todavía no estaba el problema. En realidad había un problema de deflación, de caída generalizada de los precios. Lo cierto es que el planteo es que lo más grave que le puede pasar al capitalismo es el desempleo. Porque el desempleo significa caída de la demanda efectiva y el peligro de la revolución social. Ese es el fondo del planteo keynesiano. Y en ese planteo, de las dos variables que les acabo de mencionar, el consumo privado y la inversión, para Keynes, aunque parezca mentira, después de todo lo que dije, la más importante es la inversión. Por una razón muy sencilla, porque quienes dirigen el proceso económico productivo son los capitalistas, son los empresarios. Es la decisión de ellos la que determina la suerte del resto de la población. O sea, la decisión de un puñado de personas, miles, decide el futuro de millones. Por eso Keynes, ustedes deben grabarse este tema, le daba mucha importancia a la inversión privada
y era el termómetro. Él consideraba que era el termómetro para determinar si el Estado tenía que intervenir o no. Ahora yo voy a incorporar al primer gráfico la inversión, como ya lo habremos hecho. Entonces tendremos una nueva función que incluye, de demanda agregada, que ahora incluye la inversión y el consumo, que como ustedes ven, en este gráfico de arriba, si ustedes hacen lo mismo que hice antes, en calcular el efecto multiplicador, van a ver que la renta crece más que esa incorporación de la inversión. Es decir, que la inversión también tiene un efecto multiplicador. ¿Cómo podemos explicar ese efecto multiplicador mejor? Bueno, una acción de consumo o una acción de inversión significa una mayor demanda de bienes por parte de las empresas, bienes y servicios. Y eso significa que los que producen esos bienes de capital o esos bienes de consumo, o sea, las otras empresas, probablemente vayan a tomar más empleo. Si aumenta el empleo, aumenta la renta. Si aumenta la renta, como sabíamos antes, que la renta se destina al consumo o al ahorro, eso va a ocurrir. Una parte va al consumo, pero siempre una parte, aunque sea mínima, va al ahorro. ¿Por qué? Porque no todos los empresarios invierten. Hay algunos que en su específico mercado no le ven futuro de corto plazo a su negocio y entonces hacen lo que se hace en todo el mundo y también en la Argentina. Se van al mercado financiero en forma legal o ilegal, no importa, esa es otra discusión, pero se retira. Ese ahorro le quita fuerza al efecto multiplicador. ¿Por qué? Porque ya no es toda la renta destinada al consumo, sino una parte del ahorro. Entonces, ese consumo incrementado, ese consumo que surge como producto de que hay más personas empleadas, también va a tener un efecto multiplicador. Va a hacer crecer la producción, va a crecer el empleo, va a crecer la renta, una parte del consumo, una parte del ahorro. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que el efecto multiplicador con el tiempo se disipa, es decir, desaparece. No alcanza con un solo impulso. Keynes no hizo un análisis temporal del proceso. Esto se lo debemos a sus continuadores. En eso no voy a ingresar, en esa discusión. Me voy a quedar en esto. El efecto multiplicador se disipa en el tiempo. Ya sea porque se disipa en el tiempo o porque es insuficiente, el planteo keynesiano es cuando hay alto desempleo, cuando hay recesión, tiene que intervenir el Estado. Pero antes de llegar a eso, terminemos de ver la contradicción que hay entre el consumo y el ahorro. Esa contradicción yo la intenté desarrollar en este gráfico que ven acá. En este gráfico yo estoy mostrando la interrelación entre el ahorro y la inversión. Yo muestro una función de inversión paralela, o sea, infinitamente elástica, es decir, autónoma respecto a la renta, y funciones de ahorro con esa pendiente que les había mostrado. Una función S y después una S'. ¿Qué es lo que quiero mostrarles con eso? Bueno, yo estoy desarrollando acá una formulación que hizo Keynes. Voy a bajar el gráfico porque me estoy cansando. Tenemos que llamó la paradoja de la frugalidad. La paradoja de la frugalidad.
Vamos a ver los términos cada uno. Paradoja es una circunstancia de la vida que se da distinto de lo que uno esperaba que se diese. Es decir, un resultado que es contrario al que uno esperaba. Contrario al que uno esperaba. Frugal quiere decir la persona ahorrativa, si ustedes quieren tacaña, ahorrativa, mejor. Eso es una persona frugal. La frugalidad es la capacidad de ahorrar, la tendencia a ahorrar el ingreso que uno tiene. Entonces, la paradoja, ¿qué nos quiere decir? Que para destruir el argumento neoclásico de que el ahorro es la base de la inversión, planteémonos esta situación. La propensión marginal a ahorrar de la gente de un momento para otro aumenta. Entonces, nos vamos de S a S'. La pendiente se hace más grande, más importante, porque crece la propensión marginal a ahorrar, más vertical la función. ¿Y qué paradoja se da? Vean ustedes, el primer punto de equilibrio entre el ahorro y la inversión, que es la situación de equilibrio de una economía cerrada sin Estado, el ahorro planeado es igual a la inversión planeada, pasamos a otro punto de equilibrio que está más atrás, y por lo tanto que nos determina una renta menor. Es decir, la gente por cada peso o dólar recibido ahorra más que antes, crece la propensión marginal a ahorrar y la economía se achica. Esa es la paradoja. Es el desarrollo que hace Keynes para demoler la concepción según la cual en las universidades y en la vida cotidiana se nos enseñaba que la persona que ahorra es la persona que piensa en el futuro, es la que va a generar un crecimiento de la economía, un bienestar para sí mismo y para los demás. Lo que Keynes nos está diciendo es que la cosa funciona exactamente al revés. Ahora, cuando... Profe, disculpe que lo Sí, interrumpa. dale. Es lo que está pasando ahora, porque hoy en día la gente intenta ahorrar, no están invirtiendo en nada prácticamente. O sea, el ahorro en el colchón prácticamente lo que hay ahora. Y Bueno, entonces no hay inversión privada prácticamente. Es lo que está pasando ahora, esa paradoja. no. En algún Pues sector sí, por supuesto. Pero si vos te estás refiriendo a la economía argentina, si te refieres a la economía mundial, estoy de acuerdo. Pero en la peculiaridad de la economía argentina de estos meses de pandemia es que la actividad económica aumentó. Es decir, si uno compara el primer trimestre de este año con el primer trimestre del año pasado, que es así como se compara, la actividad económica creció. Por supuesto que nosotros, los que estamos acá, en general no lo vemos expresado en nuestro nivel de vida, porque nuestro nivel de vida cualquiera sean nuestros ingresos, salvo un puñado de la población, cayó. Pero no hay tal cosa. En general, hay una fracción de los capitalistas que hacen lo que vos decís. Hay una fracción que efectivamente especula, se retira del mercado, pero todo lo que tiene que ver con la construcción, con la industria de la construcción, con la industria con buena parte de la industria manufacturera, por ejemplo, la más importante, probablemente la Argentina, la automotriz, está creciendo, están invirtiendo.
no hay tal tendencia en esos sectores, es decir, hay llamativamente una tendencia al crecimiento. Hay un crecimiento, pero no es un crecimiento parejo. Hay sectores que están de servicios que están destruidos. No es que ahorran en lugar de consumir. Y Claro, es ahorran, como usted dijo en un momento también, por ahí puede haber y crecimiento, pero no desarrollo, por eso es una parte mínima de la sociedad claro, por supuesto. que crece, que se ve, el sector industrial mínimo, que por ahí invierte y crece, pero no hay desarrollo. No O hay sea, desarrollo. y por eso No, es que no, la sociedad no lo vemos. no, por supuesto, no hay desarrollo. Contrario, si hiciéramos un estudio del coeficiente de Gini, no lo conozco en este momento, sé que se esté calculando por el Banco Central, seguramente no va a dar más cerca de 1 que el año pasado. Estamos peor, Totalmente, totalmente. estamos peor, sí. Eso claramente. Profe, yo por Esto un tema, hasta que la pandemia no, es decir, hasta que la población no pueda volver a trabajar en forma normal, no hay posibilidades de que mejore la calidad de vida de la gente. Por ejemplo, un indicador, voy a decir algo necrológico, un indicador de mejores condiciones de vida es la esperanza de vida al nacer. Probablemente lo que se esté dando en la Argentina y en el mundo, salvo los países que tienen menos de 100 habitantes, digamos, pero en los países como la Argentina o más grandes, es que muere más gente de la que nace. Y entonces, y eso ya se está dando, no solamente los viejitos como yo, sino los jóvenes, donde más golpea, por ejemplo, en Argentina. La pandemia está pegando en los jóvenes, que es el sector que puede crear más hijos. Entonces, indudablemente la situación es catastrófica desde el punto de vista demográfico y por lo tanto desde el punto de vista de la distribución del ingreso. Bien. ok. Profe, yo le quería consultar una aclaración con respecto a este tema que está hablando en este momento. En qué bibliografía nos tenemos Samuelson. 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 Sí, Seguimos con sí, Samuelson sí, entonces. sí, plenamente. Perfecto. Cualquier confusión, si los aburre, si les resulta complicado, recurren a O'Keefe. Ok, pero usted había aclarado también que OK no es obligatorio, ¿puede ser? No, claro, claro. No lo Ok, digo yo, lo dice digamos, el programa de la materia, O'Keefe ok. lo tiene como bibliografía complementaria. Bien, Gracias, profe. para ir cerrando hoy, antes de leer algunas preguntas, quiero avanzar un poquito incorporando la acción del Estado. En ese sentido, ¿cuáles son las variables que nos interesan para este modelo? El gasto público y los impuestos. Bueno, distintos debates se dieron cuando se elaboró. Disculpe, Sí, sí, cómo no. dijo las variables, el gasto público y qué más porque no se Y escuchó. los impuestos. Gracias. El debate que Keynes trajo a colación y que se desarrolla desde aquel entonces hasta hoy y va a seguir, es, primero, en épocas de recesión o de caída a nivel de actividad o de mucho desempleo, como el que hay en la Argentina, ¿cuál es el planteo de Keynes? El Estado tiene que gastar. Y si genera déficit fiscal, no importa. No importa. Estamos hablando del corto plazo. Es decir, la vida que nos toca vivir. Así lo llamaba Keynes. ¿Qué quiere decir déficit fiscal? Para que quede claro. El Estado gasta más de lo que recauda. Entonces, la crítica fue, pero, papito, si vos gastás más de lo que recaudás, si una familia gasta más de lo que recauda, llega un momento que va a la quiebra. Bueno, a ver,
esa forma de pensar no es patrimonio de Doña Rosa, es patrimonio también de intelectuales, de todas las profesiones, sobre todo de ciencias económicas. Parangonar, equiparar a nuestra vida individual o familiar con el Estado es un error conceptual muy grave. ¿Por qué? Porque el Estado tiene la posibilidad de gastar más de lo que recauda, debido a que eso que no recauda ahora lo puede recaudar mañana, porque si logra gastar de una manera eficiente, va a generar un efecto multiplicador que asegurará la recaudación que financie el gasto que se hace hoy. Ah, muy bien, le decían que está bien, pero vos hoy ese déficit lo tenés que financiar de alguna manera. Y vas a generar inflación. ¿Por qué? Porque en ese entonces, y hoy en día también hay economistas como los libertarios, o ¿vieron esos que bueno, los libertarios, digamos, Esper, Milei, ese de la peluca negra, de ojos claros, que dicen justamente que el Estado es el peor ogro que puede haber existido en la humanidad, porque cuando gasta sin recaudar, tiene que emitir, es decir, el Estado tiene que emitir pesos, el Estado norteamericano tiene que emitir dólares, el Estado francés euros, y así sucesivamente. Y esa mayor cantidad de dinero en la economía genera inflación. Bueno, esa teoría, que después vamos a ver más adelante cuando veamos las teorías de la inflación, se la conoce con el nombre de teoría monetarista de la inflación. Está basada en una vieja, a su vez, teoría del dinero que se llamó teoría cuantitativa del dinero. No la voy a desarrollar acá porque no tiene sentido, pero básicamente la idea es esa. Si hay más dinero en la economía, los precios suben. Esta concepción, digamos, la historia demostró empíricamente que es falsa, pero tiene un costado muy fácil de arrastrar la ilusión de las personas. ¿Por qué? Porque si yo tengo 5 unidades de 5 naranjas y tengo 100 pesos, si mañana tengo 200 pesos, esas naranjas, en términos relativos a esa cantidad de dinero, van a valer más. Es decir, va a haber inflación. O mejor dicho, el dinero va a valer la mitad que antes. El problema está en que, primero, empíricamente las cosas no son así. Y segundo, y ya me estoy yendo al pensamiento de Keynes, los bienes ya llegan con valor, no se lo da el dinero. El dinero lo único que hace es expresar en términos de precio el valor que los bienes tienen. Pero esto que les estoy diciendo ahora es pensamiento marxista, no keynesiano. Entonces, respetando a Keynes nos decía, supongamos que especulaba de esta manera, supongamos que en las paritarias los trabajadores arrancan aumentos salariales por encima de la productividad del factor trabajo. En otras palabras, le roban a los empresarios porque le sacan más de lo que los trabajadores le aportaron a la empresa. Bueno, ¿cuál es el problema? Dice Keynes. ¿Va a haber inflación? Bueno, que haya inflación. Con la inflación los empresarios, que son los que ponen el grito en el cielo cuando hay aumento salarial, van a haber resarcido su caída en poder adquisitivo. Es decir, si hay alguien que menos le preocupa el problema de la inflación,
son los propietarios de los medios de producción. El que tiene que preocupar es el trabajador. Y el trabajador, por supuesto, no le interesa vivir con inflación, porque no hay aumento salarial que te pueda cubrir instantáneamente la pérdida del poder adquisitivo. Lo que Keynes quería poner en ridículo era la idea de que si el Estado gasta más de lo que recauda, eso es nocivo, eso es contrario a las leyes económicas. No hay ninguna ley económica que le prohíba al Estado crear dinero o permitir que el sistema financiero cree dinero. Como vamos a ver más adelante, casi inmediatamente después de ver esta parte del modelo, cuando veamos política monetaria vamos a ver que en realidad los que crean más dinero no es el Banco Central, sino los bancos. Los bancos comerciales, públicos o privados, son los que crean el dinero, los que inyectan liquidez en la economía. El Banco Central lo puede regular, más o menos según los casos. Lo cierto es que el Estado tiene soberanía, a diferencia de las familias y de las personas, y por lo tanto puede gastar sin tener recursos para financiar lo que gasta. Lo financia con emisión o con endeudamiento. Esa emisión será pagada por los bienes, será cubierta por los bienes que el efecto multiplicador del gasto público generará, o ese endeudamiento será pagado también con el producto de esa mayor actividad económica, la recaudación impositiva que conlleva la mayor actividad económica. Claro, depende en qué país uno viva. Si uno dice, bueno, está bien, no alcanza la recaudación, pero bueno, entonces hay que fijarse, hay que mirar cómo es el sistema impositivo. Keynes planteó la necesidad de que haya un impuesto a la renta, a la herencia. En Argentina ese impuesto no existe o es ínfimo. Por supuesto, afecta más a los que más tienen. Es un impuesto directo, en lugar del IVA, que es un impuesto indirecto, porque actúa sobre el valor de los bienes. Paga el 21% el que recibe la asignación universal por hijo y Macri. Bueno, cualquier persona de alto poder adquisitivo, olvídense de Macri. Cristina, que tiene poder adquisitivo. Entonces, el problema no es el déficit fiscal. Y por supuesto, si estamos en una etapa del ciclo económico de alta actividad económica, bueno, entonces el Estado deberá retroceder en términos de gasto para posibilitar que el sector privado ocupe ese lugar. No es simple el planteo keynesiano aumentar el gasto. Depende la etapa del ciclo económico que esté. ¿Se acuerdan que vimos el ciclo económico muy por arriba? Vimos que tenía distintas fases. Cuando ustedes vean esto en el libro, en el texto de Samuelson, van a ver que él se refiere, cuando desarrolla el modelo, al ciclo económico. Eso que vimos para el primer parcial y que no lo tomé, creo que no lo tomé en ningún examen. Así que el efecto multiplicador va a ser mayor si ahora le agrego el gasto público, con la misma consecuencia que antes desarrollé: la inversión, el consumo, más el gasto. Acá arriba. Con el mismo efecto multiplicador. De nuevo, dependerá de la estructura impositiva quién
cuál es el sector social o la clase social o las clases sociales que financian ese mayor gasto. Y ahí imperará la capacidad que tiene el Estado para disciplinar a las clases sociales. Obviamente, sería un ingenuo. Keynes escribió para los países centrales, para Gran Bretaña, para Estados Unidos, para Europa Occidental. Es decir, para los países donde el Estado capitalista tiene capacidad para disciplinar a los empresarios y a los trabajadores. Si venimos a la Argentina, nos damos cuenta que su capacidad es menor, mucho menor. Y por ende, ¿dónde lo notamos? En que el euro en Europa cumple todas las funciones del dinero, todas las funciones que conocemos: medio de cambio, medio de pago, unidad de cuenta y reserva de valor. El dólar estadounidense cumple también esa función. El peso no, el peso argentino. ¿Esto qué refleja? Que el Estado no tiene el poder político, el reconocimiento en la sociedad que tiene el Estado argentino respecto a los actores económicos locales. No es lo mismo que el Estado norteamericano con los actores en ese país. Recuerden ustedes, un buen ejemplo, el anterior presidente norteamericano, Trump, cuando subió al poder, le impuso a varias empresas multinacionales norteamericanas la obligación de volver a invertir dentro del territorio norteamericano. Y los amenazó de quitarle subsidios, porque todos reciben subsidios del Estado, es decir, devolución de impuestos, ese es un subsidio, ayudas de todo tipo, y las domesticó, le dobló el brazo. Vean ustedes la dificultad que tiene el Estado argentino, el gobierno argentino, para doblarle el brazo a los exportadores de carne. Tuvo que tomar una medida absolutamente grave, como frenar exportaciones con la necesidad de dólares que tiene la Argentina por 30 días, para obligarlos a sentarse a una mesa de negociación y descubrir que en realidad el aumento del precio de la carne local se debe a un conjunto de delincuentes, para decirlo en términos, llamar las cosas por su nombre, que exportaban en forma irregular carne, y los dólares que obtenían en el exterior los traían a la Argentina y compraban bonos argentinos, y con esos bonos compraban carne a valores mucho más altos y los vendían. Bueno, hacen todo un negocio ilegal que empujó el precio de la carne un 150% en un año. Además del problema del precio de los insumos, del maíz que se utiliza para alimentar el ganado, parte del ganado que se destina a la exportación, digamos, y otra serie de factores, el hecho de que está muy concentrado las exportaciones en 4 o 5 multinacionales. Bueno, pero no importa, nos pasaríamos la vida discutiendo el problema de la carne. Lo que quiero decir es que el Estado argentino no tiene la capacidad para domesticar, para disciplinar a los empresarios, que apenas toma una medida que les toca un poco bolsillo, declara un lockout, o sea, un paro de comercialización, o bien un 20% de los más ricos que se niegan a pagar el aporte extraordinario. Entre ellos algún jugador de fútbol lamentable, pero también empresarios, algunos empresarios. El 80% aportó, lo cual indica también que hay un poco de racionalidad en ese sector de la sociedad, ¿no? Bien. ¿Llegamos hasta acá? ¿Alguna pregunta?
Profe, en el chat preguntan de qué texto estaba hablando, que recién entraron. Los que recién entraron tienen que saber que en la página está Samuelson. Creo que es el capítulo 20 en adelante. De ahí tienen todo lo que yo estoy desarrollando acá, con mayor detalle, etc. Samuelson. ¿Qué más? Profe, yo no tengo ninguna pregunta, quedó bastante claro. Lo que le quería compartir es que, bueno, el otro día estaba viendo la tele, yo no soy mucho de mirar la tele porque no me gusta lo que está pasando, entonces trato de no mirar. Y estaba justo un economista hablando de esto que usted está explicando hoy, de que el gobierno tendría, el Estado tendría que tener más déficit, invertir más de lo que genera o de lo que le entra al propio Estado. Y claro, y ahora me acordaba de eso, justo le había prestado atención y lo entendí bastante bien, por suerte, por esto que estaba viendo el otro día también, de que lo explicaron bastante. Y Hay un está muy bueno el debate, tema, no lo había planteado de esa manera. claro, hay un debate en el seno del gobierno, porque este tema es un tema, digamos, presente, totalmente presente, en el sentido de qué hacer. Comportarse bien con el Fondo Monetario Internacional, con un déficit fiscal casi cero, como tiene hoy en Argentina, y por lo tanto no gastar más, no emitir más para ayudar a los sectores que se están muriendo de hambre, o sacar de nuevo el IFE, para decirlo en forma brutal. Ese debate está habiendo, no es un debate fácil, porque la Argentina es un país que ha estado en default. Es un país que está condicionado extremadamente por el Fondo Monetario Internacional. Y no es que pueda hacer lo que quiere. Uno a veces tiene la imagen de que todo depende del ministro de Economía o del presidente de turno. Pero no, no es así. No es tan sencillo como eso. Entonces, bueno, hay un debate respecto a hasta dónde, cuál es la libertad de acción. Debate adentro del frente de todos. ¿Explico? Por supuesto, si ustedes van a mirar lo que dice Juntos por el Cambio, se van a confundir. Pero dentro del frente de todos hay economistas y dirigentes de distinta concepción. Es un frente, es decir, gente de distinto pensamiento ideológico que tuvo la lucidez, gracias a una mujer, de unirse. Que ustedes saben quién es. Y bueno, ese es el debate que hay hoy en día. Bueno, ¿qué más? ¿Alguna otra pregunta? Bien, paramos acá y seguimos martes que viene, que creo que no hay feriado ni nada por el estilo. Voy a avanzar con el sector externo, las exportaciones netas, para completar esta parte de la demanda agregada. Y después creo que viene la parte de política monetaria y política fiscal, o política fiscal y monetaria. La política fiscal ya avancé, pero voy a seguir con algunos detalles. Nos estamos viendo entonces la semana que viene y espero que se cuiden, que nos cuidemos todos. Ya viene la vacuna y nos va a venir bien a todos. Paramos acá. Les mando un beso, un abrazo a todos y nos estamos viendo el martes que viene. Saludos, profe, nos Chau, vemos. chau. Profe, Gracias, gracias. Voy a tratar de grabar Nos esto. vemos, profe, gracias. Si se puede grabar, lo meto. Hasta luego. Chau, chau.